Decía Stéphane Mallarmé, aquel poeta francés de creador y fundador y etcétera, del simbolismo, que la literatura, el arte en general, la poesía en particular, la literatura por lo tanto, la buena, la de calidad, tendría que hablar de lo que está alrededor del objeto que presenta, que pretende describir, que el artista no hace bien si nos describe la realidad tal cual, que puede que corre el riesgo incluso de ser aburrido, que la verdadera poesía, la verdadera estética, nos habla de lo que está alrededor de ese objeto que está describiendo, trátese una idea o un objeto en particular, que lo que está rodeando a ese objeto, de eso es de lo que debería tratar el artista para motivar, por otro lado, también pues la propia imaginación y generar en este eco, en esta relación entre lo objetivo que pretende describir, si es que ese es el caso, o que pretende decirnos de lo que está pasando, y el alrededor que el autor plantea, lo que él alcanza a ver, se va a motivar entonces el diálogo interior y el diálogo sobre lo estético que va a generar el espectador. Hoy, y claro, ellos lo llevaron al extremo, el grupo de Estefan Mallarmé, y sobre todo con aquel maravilloso y muy enigmático poema de una partida de dados, si Dios es una especie de jugador de dados y una vez que hace sus tiradas, así se genera la realidad, más o menos, si eso es el destino y si eso es la vida, entre el azar y lo predeterminado, lo llevaron hasta el movimiento simbolista. El gran asunto en esa situación es leerlos y reconocer nosotros parte del proceso estético es que a la hora que los leamos reconocer qué están simbolizando los versos, los textos que nos están compartiendo estos poetas. No es el caso como tal de la obra que hoy vamos a trabajar, está muy alejada en ese sentido del tiempo, seguramente no es su pretensión, pero el principio estético que maneja esta espléndida novela funciona muy bien a partir como de lo de alrededor, porque la obra va a venir desde el punto de vista de una pequeña. La situación es relativamente sencilla, una pareja en crisis que tiene una hija y esta crisis es sobre todo de su matrimonio existencial, situaciones quizá de infidelidades, de dejarse de amar, etcétera, etcétera, con una madre enferma que tampoco nos va a definir con toda precisión justo que tiene. La novela va a estar hablando a partir de estos alrededores y eso cuadra perfectamente con el punto de vista de la niña, que es el que nos va a ir contando la historia, la que nos va a ir contando la historia. No es una historia, además ni siquiera tiene esta lógica donde una niña sabe que sus papás están mal y entonces nos hace una narrativa sobre ese proceso y qué le ocurrió. No es una niña, no es una mujer que recuerda su niñez y entonces nos traslada esa experiencia y nosotros nos enteramos de cómo esta niña, hoy desde la adultez, vivió su infancia. No pasa eso, es, diríamos literalmente, una especie de narración y de puntos de vista de la niña. Como esta niña tendrá 6, 5, 8 años, el mundo, otra vez esta maravillosa crítica en literatura, en buena literatura, que se hace del mundo infantil como un mundo relativamente abandonado, castigado, violentado en todos los sentidos por este brutal mundo del adulto. Abarcamos tanto, los problemas de los adultos son tan grandes y son tan extensos y tan profundos que parecería, y a veces diría yo, no parecería, sino que realmente coartan la posibilidad de existencia de los puntos de vista y de las problemáticas de los pequeños. Los pequeños no cuentan. Y sin embargo, tampoco tienen una especie de traducción fiel con respecto a qué es lo que está pasando. Los adultos, voy a decirlo cuando sería seguramente mi experiencia personal, mentimos pretendiendo no lastimar, pretendiendo no ejercer violencia sobre nuestros hijos o sobre los pequeños a los cuales les explicamos la realidad, la verdad es que la maquillamos muchísimo y esto genera una confusión profunda en la manera de ver la vida y en las contradicciones de los pequeños, de cuando somos niños y generamos el desarrollo cognitivo con respecto a nuestra realidad. Bueno, esta novela se llama Los Abismos y es de la autora
colombiana Pilar Quintana. La maestra Quintana nació en Cali en 1972, así que ahorita debe andar en los 51 años, en plena etapa creativa seguramente. Los abismos de Pilar Quintana. Y los abismos, bien con esta sentencia de Mallarmé de que el arte no es una cosa, la literatura no es una cosa que defina objetivamente, los abismos va a jugar con el final de la novela en la mamá en una situación, voy a decirlo un poco técnicamente, de alteraciones mentales, con una neurosis posiblemente bastante profunda, muy emparentada con una depresión, con una melancolía, con una tristeza, pero que no acaba tampoco de dar una explicación a la niña de qué es lo que está ocurriendo. La niña crece con una imagen de la madre metida en su recámara, cubierta con las cobijas completamente el cuerpo, a oscuras, durmiendo cuando todo el mundo está haciendo su vida, ella está acostada y ocasionalmente se levantará para medianamente convivir, siempre está triste, aunque la mamá, bueno, pues medianamente ahí se encarga de acercar a la niña, abrazarla, hacerla sentir que la ama, pero la niña no deja de estar preocupada por esta situación emocional de enfermedad de su mamá. Y eso en sí, esto que te acabo de narrar, ya son los abismos. Ese es un abismo, el abismo que hay entre la infancia que intentará comprender el mundo adulto, sobre todo ese mundo oscuro, muy marcado, ese brutal abismo, ahora lo podría decir así, brutal abismo muy marcado por una falta de comunicación, por un encierro, por una situación depresiva de los adultos, particularmente de la mamá y la niña que percibe con toda, iba a decir, con toda claridad, no para expresarlo, pero sí en calidad de sentimiento, sí en calidad de vivencia, que sus padres o no se aman o no está bien la relación, con todo lo que puede implicar que como niño uno pueda asumir que quizá la relación no está bien por mi propia culpa, por mi comportamiento, porque nací, porque no me querían, etcétera, etcétera. Bueno, ese ya es una referencia con los abismos. La otra es que para el final de la novela esta mujer le pide a su marido que la lleve a una especie de casa de campo. Hay que tomar carretera y llegar a la casa de campo en automóvil. El marido no se toma un periodo vacacional, sino que va y viene al trabajo y sobre todo en las noches, cuando sale de trabajar, tiene que emprender este camino de carretera para llegar a esta casa de campo. En esta carretera hay profundos abismos, muy peligrosos. La carretera seguramente estará llena de curvas en la zona montañosa de Colombia y entonces hay un riesgo constante, potenciado por el nerviosismo de la mamá. La mamá bastarían 2 minutos para que pasara de que el marido no llega para que la mamá ya esté con esta sensación de que algo feo, algo brutal puede estar pasando. O la noticia en la radio de que hubo algún incidente en la carretera para que la mamá en su neurosis potencie esa posibilidad de que es su marido. Con todo y que el marido es un tipo perfectamente disciplinado, responsable, no bebe, busca siempre la mejor opción, que ellas estén tranquilas. Y entonces ese es el otro abismo, que el papá en el automóvil desbarranque y evidentemente pues se mate. Esas son las angustias que está viviendo. Ahora, ¿por qué digo que cuadra muy bien con esta situación estética? Porque la niña en su lenguaje y en su realidad todavía no tiene manera de enlazar objetivamente la historia, de que esto que se cuenta no tiene los enlaces lógicos, podríamos decirle, de los adultos. No tiene la claridad como para abarcar un problema, cosa que vamos aprendiendo en el paso de la vida, con las materias en las escuelas, etcétera. Por ejemplo, alguna vez pregunté a una extraordinaria maestra que para qué nos servían las matemáticas. Esta pregunta fue en secundaria y su respuesta fue maravillosa. Me dijo, para empezar a que veas de manera ordenada el mundo. Yo le dije, pero a ver, ¿cómo el mundo si estamos hablando de números y de abstracciones? Me dijo, pues justo eso, porque la realidad también está planteada así y la realidad también la vas a tener que traducir en un momento dado así para que no seas tan inmediato y tan frontal y puedas entender que hay un montón de causas que se pueden relacionar o no y las que no se relacionan les vayamos encontrando esos conectores que nos van a dar una explicación
lógica racional que nos va a permitir vivir y convivir entre nosotros de la realidad. Hasta ahí va incluso el alcance del estudio de las matemáticas. Bueno, esta niña que no está todavía en ese proceso, entonces también su manifestación con respecto a la realidad está llena de abismos. Hay un montón de abismos entre mi ser infantil que yo no acabo, que yo misma no acabo de comprender, y lo que vive mi papá, y lo que vive mi mamá, y lo que vive la relación, y lo que vive la sociedad, y lo que vive la realidad como tal, ese mundo relativamente vedado en términos lógicos y de explicación, y que a la niña no le queda otra pues que tener esas sensaciones. Ese es el fondo, me parece interesantísimo, está perfectamente bien lograda la voz de la niña, porque está muy lejos de ese cliché de inocencia, de bobería, de halo, como sobre todo de inocencia, de un halo ahí de inocencia que pretende generar en los niños como que son completamente buenos. No, no es cierto, es un ser humano en formación como con una lente borrosa. Por eso es que lo ve abrumado, por eso es que lo ve abismado, porque su realidad todavía está abrumada, está en medio de vapores que no tienen una claridad y sobre todo que no tienen una claridad, esto es lo más importante, porque los adultos no generan una explicación para el mundo. No, la mamá es incapaz de asumir y decirle, estoy enferma y tengo una enfermedad emocional, mental, emocional, que posiblemente le bastaría a la niña con esa explicación. Si no, son cosas como el clima no me va bien, querida, dormí mal, me hace falta un café, me excedí de café, y entonces todas estas explicaciones van generando abismos de contacto y de cercanía de la niña con su mundo como tal. Vámonos a arrancar con las citas de esta muy bella novela, compacta, por cierto, además es relativamente breve, pero muy poderosa, Los abismos de Pilar Quintana. En el apartamento había tantas plantas que le decíamos la selva. Yo creo entonces, me voy a atrever a que la maestra Quintana sí sabe a qué está jugando de manera absoluta, porque nos va a permitir, es decir, no nos dice cuántas macetas había, hasta qué altura llegaban las macetas como para llenar ese departamento, de qué tamaño era el departamento, cuántas recámaras tenía, etcétera. Solo menciona por ahí sutilmente, quizá lo importante de lo que está diciendo este primer texto es, este espacio le decíamos la selva, y entonces nosotros, como lectores, de acuerdo a nuestro contexto con el cual recibimos la información del mundo, vamos entonces a imaginar. Muy probable que tú veas 4 macetas y yo veo 35 macetas, que tú veas un departamento amplio con por ahí alguna enredadera sobre una pared y yo vea un departamento muy pequeño lleno de plantas. Eh, Esto lo suelta la maestra Quintana para que nosotros elaboremos esa imagen. El apartamento había tantas plantas que le decíamos la selva. Y por otro lado, moviéndolo de nivel, mandándolo al nivel mítico espiritual, es muy probable que esté hablando del paraíso. La historia empieza en medio de la naturaleza, como esta situación del paraíso terrenal, el contacto de la conciencia de Adán y Eva, es decir, de los seres humanos masculino y femenino, encuentra nuestra historia, se va a arrancar en el contacto con la naturaleza. Lo primero a lo que determinamos como hombres, lo primero que genera nuestro proceso cognitivo es darnos cuenta que estamos rodeados, inmersos, que somos parte de un proceso al que normalmente o generalmente le vamos a llamar naturaleza. Externa, en la luz del sol, en la aparición de la luna, en el clima, en la lluvia, en la tierra, en la arena, en el pasto, etcétera, y también interna en nuestras necesidades, el hambre, los sudores, lo que quieras que generemos, los fluidos, etcétera, los ritmos, ya no digamos en el caso de las niñas, en la adolescencia, los ritmos menstruales, etcétera, etcétera, estamos ahí, en ese proceso de vida natural, en esa selva. Ay, mija, dijo mi abuela, esto lo oyó la niña. Ay, mija, dijo mi abuela, si hubiera podido evitarlo, tampoco habría tenido a esta como hija, a la hija de la abuela, es decir, a la mamá de la niña. Si hubiera podido evitarlo, tampoco la habría tenido a esta.
Las dos señoras soltaron la carcajada, las amigas de la abuela, como si hubiera sido un chiste. Mi mamá acababa de salir de la piscina y chorreaba agua. Sintió, me dijo, que le abrían el pecho para meterle una mano y arrancarle el corazón. La mamá, cuando era joven o niña, algún día escuchó o se enteró pues de este proceso en el que, en que mi mamá dice, si hubiera podido evitar que naciera esta mujer, lo hubiera hecho. Le rompió el corazón. Es más, creo que siendo más literal, se entera al mismo tiempo que su hija. Y eso fue brutal porque cerró un proceso. Seguramente, pero esta es una opinión mía y la opinión que tú mismo generarías, no la misma, sino abierta a una opinión que tú mismo generarías como lector, o si ya leíste la novela, la que seguramente abriste, que tiene que ver, que eso es muy bonito y muy fuerte, que tiene que ver con nuestra propia existencia. Si tuve una infancia maravillosa, voy a exagerarlo un poco, me daré cuenta de este proceso, pero entonces quizá yo no lo subrayaría. Si mi infancia fue difícil, este párrafo no se me escapará. Diré, claro, pues ahí está, porque a mí mi mamá o mi papá me hicieron más o menos lo mismo. Entonces, aquí trayéndonos la información que en este canal ya hemos trabajado de la maestra Alice Miller en El cuerpo nunca miente, hay una cosa complicadísima. Los adultos que no hemos sanado nuestra etapa infantil, estamos condenados a repetir el proceso de dolor de nuestra etapa infantil. Claro, habrá cosas como extremas, ¿no? O pequeñas que digamos, eso no lo voy a hacer, eso a mis hijos no se los voy a aplicar. Pero en general, manejamos el crecimiento de nuestros hijos con las mismas herramientas con las que manejaron el proceso de nosotros, lo que elaboraron nuestros padres. Y entonces esta mujer, la madre de nuestra protagonista, tuvo una infancia y tuvo una vida complicada, no se sintió amada por la mujer. Eso a lo largo de la novela la va a enfermar y la niña se va a dar cuenta de ese proceso. Y aquí empieza a tejer y a intuir que viene desde este asunto familiar. Y eso en realidad va a causar un brutal abismo, porque no es lo mismo decir, mi mamá tiene una infección en quién sabe dónde porque se metió a una alberca contaminada y entonces relativamente ahí se acaba el problema, que decir, mi mamá está deprimida, triste, angustiada, porque no se sintió querida por la abuela. Ahí hay una bomba maravillosa, no maravillosa, hay una bomba terrible, terrible porque hoy yo a mis 50 años te puedo decir, vengo de una familia donde mis padres tuvieron una infancia brutal, desastrosa, les han de haber pisoteado el corazón un montón de veces. Pero es relativamente sencillo compartirlo desde mi experiencia y los libros que he tenido y los acercamientos psicológicos que he elaborado y mi propia vida en la que me he movido. Debe ser brutal enterarse más o menos de ese proceso a los 6 años. Y a los 6 años uno dice, mi mamá no la quiere mi abuelita. De eso está hablando. Se genera ese agujero negro, ese abismo como tal. Dice más adelante, vio cuando lo recogiste y a dónde fueron. ¿Qué me dices de este invierno? No para de llover. ¿Ah? Empezó con por eso tiene un recorrido de génesis, de misticismo emocional y de esta tarea del héroe por concluir y por desarrollar a partir del profundo dolor, de la profunda angustia, de los madrazos psicológicos. Empezó en un jardín selvático, en un Edén, ahí apareció la conciencia y esta conciencia se está purificando a partir de esta lluvia constante. No para de llover. Y cuando lo recogiste, ¿a dónde fueron? ¿Qué me dices de este invierno? No para de llover. El invierno va a generar la idea de la melancolía y esta lluvia absolutamente constante va a ser la parte del elemento de purificación del dolor. Entonces lo vi en sus ojos. Esta selva exterior se va a proyectar ahora hacia un asunto interior. Entonces lo vi en sus ojos. El abismo dentro de ella, igual al de las mujeres muertas, al de Gloria Inés. Gloria Inés es un personaje también que se convierte en un nuevo abismo porque no hay una implicación clara. Gloria Inés, deducimos más o menos por lo que la niña nos cuenta,
de las conversaciones que escuchó, que se suicida. Pero otra vez, esto lo sé yo porque soy adulto y accedo al lenguaje de los adultos y digo, ah, claro, Gloria Inés se suicidó, se mató. Pero para la niña es un abismo porque ese término está cancelado socialmente incluso, pero mucho más para los niños. Entonces, cuando el niño se entera de que es un suicidio, se genera un abismo, porque esa información, por la razón que sea, no vamos a ponernos ahorita a hablar sobre eso, no es clara, se vuelve abismal. Entonces, ella, en su proceso cognitivo, dice, el abismo dentro de ella, vi el abismo dentro de esta mujer, igual al de las mujeres, como al de Gloria Inés, una grieta sin fondo que nada podía llenar. Va a ser entonces también muy parecida a la que entonces ella misma va a empezar a generar en su muy reciente estado de conciencia con respecto a la realidad. Eh, eh, Trayendo otra especie de geografía explicativa, otro, otra, ¿qué te diré? Como otras lentes para mirar la novela, pensando en esta situación psicológica, no necesariamente científica, se me escapó ahorita el nombre, de este asunto familiar de las herencias, de los castigos y de las situaciones que nosotros estamos relativamente obligados a sanar y a corresponder sobre el pasado que estamos cargando como familiar. Constelaciones, el asunto de las constelaciones familiares, esta herida de la cual la niña va a empezar a enterarse al paso del tiempo, seguramente por estas conversaciones y por esta falta de claridad, ella empezará a pensar y a vivir que esa herida, como de todas las mujeres, en términos generales y de su propia conclusión, la voy guardando, yo mismo la voy elaborando, yo misma la voy elaborando. Y viene el planteamiento. Lo voy a leer completo. Entonces lo vi en sus ojos, el abismo dentro de ella, igual al de las mujeres muertas, al de Gloria Inés, una grieta sin fondo que nada podía llenar. Este lugar es perfecto para desaparecer. Y esto es brutal, esta es una joya de esta novela de la maestra Pilar Quintana, porque cómo es que empezamos nosotros a elaborar la idea de la desaparición, ni siquiera porque generamos una conciencia de nuestra maldad si es que existe. Simplemente, simplemente amamos tanto que cuando no entendemos qué está pasando con los otros, particularmente con los adultos, pero sabemos que están sufriendo, se puede empezar a generar, no de manera absoluta, ni en todos los casos, esta idea de la desaparición. De entonces mejor me piro de aquí porque no estoy entendiendo nada, no sé de qué va este juego, no estoy entendiendo las reglas ni cuál es el objetivo. Una charla grande, dice, porque claro, en la casa la niña empieza a percibir voces, sombras, ecos, todo en afán de que la mente intente explicarse qué está sucediendo. Tenías miedo de un fantasma y de que mis papás se desaparecieran como ella, como Gloria Inés. El miedo de la niña está en esta respuesta. Mi miedo no era como a la desaparición como tal, sino a que mis papás se desaparecieran como ella, porque iban a desaparecerse. Mi papá podía accidentarse en la carretera, en estos abismos físicos. Ahora, recuerda, como te dije al principio, el viaje a la carretera estaba provocado por un alejamiento de la mamá. La mamá quería descansar, la mamá quería alejarse de sí misma, podríamos decir, intentando en esta casa de campo tener una situación más tranquila, lo que obligaba al papá a trasladarse. Porque iban a desaparecerse. Ella contesta, mi papá podía accidentarse en la carretera. Claro, eso da mucho miedo. Los abismos dan mucho miedo, dice la niña. Para este momento de la novela nosotros ya comprendimos que los abismos vienen de este trato que le generamos a los niños, el trato de nosotros los adultos, aparentemente entre nosotros, que de por sí, la verdad es que de por sí también resulta abismal, cuando en una relación de pareja preguntas cómo estás y la otra o yo contesto bien, no, no pasa nada, te noto preocupada, no te preocupes, no pasa nada y al otro día te dejan, pues sin duda que se genera un abismo, absolutamente. En muchos sentidos incluso incomprensible para nosotros mismos como adultos. Potenciemos ese vacío cuando el niño o la niña es el que se entera de ese proceso.
Claro, eso da mucho miedo. Los abismos dan mucho miedo, dice la niña. Son espeluznantes. Sí, le preguntan. ¿Y tu mamá? ¿Mi mamá qué? ¿Por qué te daba miedo que ella se desapareciera? Contesta la niña. Hice como si no supiera. Empieza a evitarlo. Empieza. Ahí viene un proceso de nacimiento de neurosis. Justamente aquí valdría la pena revisar. Aquí en este canal también lo tenemos trabajado al maestro Miguel Ruiz con los 4 acuerdos. La mente no va a cesar de buscar esa información. Y si es necesario inventarse cualquier cosa para completar esa información, lo va a hacer. Entonces, en plena madrugada, la puerta de mi closet se empieza a mover, no tengo mascotas, la ventana está cerrada y entonces no está temblando y si no me paro a revisar qué está ocurriendo, entonces la mente, con el contexto que ha manejado, se va a inventar lo que sea. Entonces es el espíritu del viejo abuelo que me viene a visitar. ¿Y tu mamá, mi mamá qué? ¿Por qué te daba miedo que ella se desapareciera? Hice como si no supiera. Ella no manejaba allá arriba. Ella no es la que venía manejando por encima de los abismos de la carretera. No. Entonces podía caerse. Porque la mamá, en su depresión, se levanta, sale de la casa sola o le dice a la niña, ahora regreso, y se pasea en su melancolía, de la cual no nos enteramos, porque ella no es capaz o no considera que hay que darle esa información a la niña, y la maestra Quintana lo maneja espléndidamente, porque nosotros en la novela estamos viviendo el punto de vista de la niña. Entonces, claro que, bueno, intuimos algunas cosas, pero en estricto sentido no sabemos qué le pasó, como la niña no se entera realmente de qué le pasó. Lo acabo de vivir. Mi madre ahora que, bueno, ella es viuda ya hace varios años, y ahora que ha empezado como a soltar las historias de mi padre, eh, la verdad es que cuando las escuchamos es así como, ay Dios, ¿sí pasó eso entre ustedes? Sí, claro, y tu papá hacía tal, tanto cosas buenas como negativas, digamos, pues como un ser humano, como el comportamiento que ahora yo tengo y que seguramente mi padre tuvo cuando él tuvo mi edad. Pero como es justamente como hay un asunto abismal entre los padres y los hijos, resultan apariciones nuevas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, pues que es que podría caerse. Y el adulto no comprende porque a su vez la niña no tiene el material, la intuición, la iniciativa de contarle. Fíjate que mi mamá se pasea por la carretera, a un lado de la carretera, y se pasea por los mismos abismos en la mañana o en la noche, y me da miedo que se resbale. Como no lo dice, entonces la mujer, la tía, dirá, pues esta niña está loca, no sé de qué está hablando, cuando tiene todo el sentido. Me da miedo que mi papá se caiga en un abismo cuando viene en la carretera a visitarnos, a estar con nosotras, pero también me da miedo que mi mamá se caiga en ese mismo abismo cuando se sale a la media mañana a caminar tipo zombie, sonámbula casi, enajenada en su propio proceso emocional. Eso también me da miedo, pero de eso nadie se entera porque ella no tiene esa capacidad para decirlo, porque es probable que pensó que estaría mal decirlo. Si los adultos no hablan de eso, entonces yo tampoco hablo de eso. Y entonces viene una cosa brutal, 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 brutal. Comparto yo, normalmente lo trabajo con mis alumnos porque son los que más cerca tengo en la realidad o a los que puedo invitar. Comparto un taller de desarrollo personal que dura 6 horas. Ocasionalmente lo abro, hoy vengo de uno de ellos, donde normalmente hoy tuve una persona de fuera y tuve 5 alumnos directos. Eh, Todos hoy, bueno, las reuniones de las problemáticas y de las soluciones son verdaderamente hermosas porque cuadran perfecto, aunque no se conozcan, aunque vengan de grupos diferentes, los equipos se amalgaman de una manera casi divina para curarse entre ellos propiamente. Y lo comparto porque viene entonces el proceso de culpa del niño. Viene el proceso de, ok, no lo entiendo, no me lo quieren explicar, yo debo ser el que lo está causando. Y dice ella, preferí que pensaran que la bruta que había hecho esa cosa horrible era yo. Alguien hizo una cosa espantosa, culpó a la niña y ella dijo, ok, en aras de parar este caos
cognitivo, este caos de la realidad y lo que puedo yo pensar y el lenguaje, voy a empezar a asumir ese proceso. Hoy mismo alguien me decía, con problemas muy complicados. Él dice, mi papá tiene unas ideas retrógradas y me trata muy mal, mi mamá también, el asunto es horrible, mi hermana me trata espantosamente. Y yo pregunté, ok, ¿y cómo va la relación? ¿Cómo fue la relación entre tu papá y tu mamá? Y él me decía, perfecta. Entre ellos dos estaban muy bien, se aman profundamente y se quieren muchísimo. Yo le decía, no me cuadra que en una relación como la estás manifestando tú, tan buena, tan positiva, haya generado en los hermanos, eran un niño y una niña, haya generado estos procesos de enfermedad delicada, de síntomas psicológicos verdaderamente complicados. No me cuadra de dónde vendría. Y claro, porque el primer elemento que él mencionó fue, es que es hereditario. Ok, ¿y quién de tus padres tenía esto? Nadie. ¿Y de tus abuelos? Tampoco nadie. Y él decía, yo lo heredé de mi hermana. Yo decía, de la hermana no lo puedes heredar. Como tal, no funciona así. Pues es este asumir que estos abismos de comunicación, como no me los explican, yo los debo estar causando. Brutal. Preferí que pensaran que la bruta que había hecho esa cosa horrible era yo. Y finalmente, la novela tiene un desahogo, nos deja con una sensación, bueno, me dejó con una sensación relativamente de alivio, también de angustia por mis propias vivencias, pero bueno, pues, en la parte literaria de gusto profundo, porque es una novela muy bien escrita, valiente, porque se arriesga justo, porque para manifestar este mundo abismal, no recurre a la explicación, ni a la narrativa, ni a las metáforas. Es directa, es como si la obra se llamara La Bruma y nosotros abriéramos el libro y al libro le saliera bruma, le saliera humo, le saliera vapor. Dijéramos, wow, pues claro, así es. Eso está muy bien logrado en la maestra Pilar Quintana. La selva, abajo, abundante, con las plantas verdes y saludables. Ya pasó el proceso de caída y viene el proceso de renacimiento. El viento de la tarde entró por las ventanas. La selva despertó de su quietud, de este mundo del caos, de este mundo de la angustia. Va saliendo del abismo emocional en el que se metió. La selva despertó de su quietud y en el apartamento, a pesar de mi mamá, de sus enfermedades y de sus procesos y de sus depresiones, a pesar de mi mamá, se hizo una fiesta. Es lindo, porque además en este mundo tan complicado, Quintana rescata a su infanta, a su niña, eh, con esperanza. Y eso es muy bonito. A pesar de mi mamá, se hizo una fiesta. La frase podríamos dejarla. Yo sé que en México, en Latinoamérica, tenemos esta cultura casi de prohibición con respecto a la crítica, ¿no? Dice uno de los mandamientos, no juzgarás a tu padre ni a tu madre, amarás al contrario, los tendrás que amar, casi hagan lo que hagan, ¿no? Honrarás, dice la cita bíblica, honrarás a tu padre y a tu madre. No trae ahí paréntesis que digan, bueno, si tu papá te violó, si tu mamá te pegó, si te pusieron una madriza emocional, no dice eso, dice los tienes que honrar. Bueno, en este caso sucede este proceso con la niña, asume ella esta culpa de algo que no hizo y eso es brutal. Restablece el caos, restablece el orden, diluye el caos y empieza a aparecer un poco de orden con una selva abundante, verde y saludable. El viento de la tarde ya corre, vuelve a fluir el mundo, el viento entra por las ventanas, la selva despertó de su quietud y en el apartamento, a pesar de mi mamá, se hizo una fiesta. Hay un pequeño grado de esperanza. Cuando la leía, en mi contaminación cinematográfica, me llevó justo en concreto al anticristo y en general a mucha de la temática de las películas del director, creo que es danés, Lars von Trier. Sobre todo en el anticristo, esta naturaleza puesta allí a partir de la culpa. En el anticristo, Bontiers la pone justo en un bosque, esta selva boscosa es literal. Bueno, aquí el punto está en el interior de la casa, por eso me parece maravilloso. Estas plantas que simulan o que hacen un bosque para la niña, una selva para la niña,
cualquiera de las dos, en la historia de Quintana, en esta novela de Quintana, o en las películas, en esta en particular de Bontiers, la naturaleza está, pero está en nosotros, está puesta en nosotros. Y yo me atrevería a decir, cosa que los creadores, ni Bontiers ni la maestra Quintana lo hacen, porque son, nada, porque no son concejales, porque son artistas, porque guardan ese precepto de Mallarmé con el que abrí esta charla, de que no hay que describir el objeto, sino hay que movernos un poco alrededor de ese objeto, que eso es el verdadero sentido artístico. Yo hoy, como analista, primero como gozador enorme de las obras literarias y cinematográficas, pero relativamente como analista, eh, me atrevo a arriesgar esa, esa posibilidad que en realidad lo que provoca este temor a la naturaleza, a la selva, esta carga relativamente demoníaca en el caso del anticristo de Bontiers, y esta carga de sensación de depresión, de encierro, de bruma, en el caso de los abismos de Pilar Quintana, son o es la conversación que generamos a partir de ella. Y eso tiene que ver con los valores con los que hemos desarrollado nuestra infantil humanidad. Cuando la humanidad podía decirse que estaba en proceso infantil, del cual yo creo, por otro lado, que no estamos muy alejados, nos hemos guardado esos valores, que además le han sacado muchísimo jugo económico. Hollywood está cargado de esa basura. Hollywood está cargado de esa basura. Me choca ver las películas, atención con lo que estoy diciendo, me choca ver las películas de Hollywood de temblores, de terremotos, esta vez de tsunamis, por ejemplo, de choques interplanetarios, me chocan, pero hay un elemento importantísimo, no he dejado de verlas. Muy recientemente ya no las inicio, pero cuando empiezo a verlas, por más que me esté peleando con la película, porque no es buena, porque el mensaje no tiene nada, no tiene sentido estético, no pretende más que explotar justamente el temor ante la naturaleza, no paro de verlas. Debe haber ahí algo todavía eh, muy guardado en mi interior de serle fiel a mi tribu. Y serle fiel a mi tribu implica que todavía tengo que sacrificar el corazón para que los dioses de la naturaleza estén en paz y Tlaloc no nos ahogue y Don Goyo no nos encierre con su lava volcánica. Por ahí va, y por ahí podemos ir planteando estas situaciones. Y hasta ese nivel alcanzan las buenas obras como esta, Los Abismos de Pilar Quintana. Hoy es sábado 20 de mayo del año 2023. Soy Marco Vidal y te saludaré en la próxima entrega. Chao y gracias.